Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar, descanso y longevidad. Soy autora del libro Aprende a descansar y autora de este programa de podcast, una guía práctica en la que vas a descubrir de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Vivimos más que nunca. Esa es una gran noticia, pero también es un reto enorme. Sí, la longevidad es uno de los grandes retos del siglo XXI y a su vez una gran oportunidad. En España cada vez son más las personas que superan los 80 años, los 90 e incluso los 100. Y aunque la ciencia, la medicina y los hábitos de vida saludable tienen mucho que ver en esto, la pregunta que tenemos que hacernos como sociedad es otra. ¿Estamos preparados para vivir más? Hoy hablamos de longevidad, pero no solo desde el punto de vista de la salud. Hoy vamos a analizar la longevidad como lo que es, un fenómeno complejo, transversal y que requiere un abordaje multidisciplinar. Porque vivir más implica pensar en cómo envejecemos, pero también en cómo y hasta cuándo trabajamos, cómo nos relacionamos, cómo ahorramos, cómo habitamos nuestras casas y nuestras ciudades. Vamos, cómo cuidar nuestra salud física y mental, nuestras redes de apoyo y nuestra autonomía. Ahí es nada. Para hablar de todo esto, esta semana he invitado al podcast a Rocío Salas, responsable de calidad y satisfacción del cliente en Nationale-Nederlanden. Rocío, bienvenida. Muchas gracias, Hanna, un placer. Ya veo que vienes preparada porque vamos a analizar los resultados que ha obtenido un estudio sociológico que habéis hecho vosotros, que se titula Longevidad. ¿Estamos preparados para una vida feliz, larga y saludable? Que vaya 3 palabras, feliz, larga y saludable. Así es, así es. Habéis hecho un análisis global que examina la percepción sobre la jubilación y el bienestar financiero en los 11 países donde opera el grupo y, por supuesto, incluido España. Vamos a hablar en general de esos países, pero también de cómo estamos enfrentando los españoles esto de la longevidad. Y además vamos a hablar de un fenómeno que, bueno, tú estarás harta de oírlo, pero es verdad que para los que estamos a pie de calle es relativamente novedoso, que es la Silver Economy. Así y es. todo lo que hay detrás de esto, bueno, yo lo del Silver lo llevo ya en el pelo, la Silver Economy. Y bueno, también vamos a ver, pues eso, qué es esto de la Silver Economy, cómo afrontamos en España todas las aristas que implica este reto de la longevidad y no solo la preparación financiera, que es muy importante, porque si vamos a vivir más años hay que ver con qué, ¿no? Sino también ese bienestar emocional, cómo afrontamos la idea de envejecer, porque esto es una cosa que hasta que no tienes una cierta edad, como que, ¿verdad? No te preocupas. Justo. Parece que nunca va a llegar. Y de repente un día dices, uy, pues me estoy haciendo mayor. Efectivamente. Así que bueno, vamos a hablar de todas estas cosas. La verdad es que me apetece muchísimo porque, aparte yo, mi doctorado es sobre ética de la superlongevidad. Ajá. O sea, yo ya estoy viendo a ver los que dicen que vamos a vivir 500 años, pues yo ya estoy como en ya ese te estás mood. preparando, ¿no? Para vivir 500 años. Estoy en ello. No vaya a ser que me llegue a mí la biomedicina y la biotecnología y pueda yo vivir 500 años, pero sobre todo, ¿qué herramientas, ¿no? Ponéis gente como vosotros en el mercado para que podamos disfrutar no solo de esos años de más, sino que tengamos calidad de vida. Que al final calidad de vida ya no es solo la salud, sino que tengamos unas condiciones que nos permitan disfrutar de esos años de más. Eso es. Así que si te parece, Rocío, vamos a empezar con una visión general de cómo vemos nosotros los españoles esto de la longevidad, porque siempre se dice que en España somos muy optimistas, pero no sé si somos más en plan optimistas por la cosa que nos gusta mucho de divertirnos, pero no sé si somos tan optimistas con el paso del tiempo, con la longevidad. Así es. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Hanna, por invitarnos y por el interés que ha generado el estudio que hemos realizado en Nationale-Nederlanden. Si tuviese que decirte algo como un primer titular, es que los españoles sí que somos optimistas ante esta longevidad, ¿no? Sí que el estudio nos revela que más del 65% de los españoles ven la longevidad como algo optimista, con optimismo, ¿no? Quieren disfrutar de ello. Y un 55% se sienten preparados para vivirlo. O sea que esos dos datos ya nos dan una imagen de este optimismo con el que los españoles afrontamos o visionamos esa etapa de nuestra vida, ¿no? Y además hay un dato muy curioso y es que pues el 85% más o menos creen en su propia capacidad para influir en su envejecimiento. Y esto realmente es algo interesante porque de alguna manera demostramos que somos corresponsables, somos responsables, pero que no solamente dependemos de cosas externas, sino que nosotros mismos sabemos que podemos influir en ese envejecimiento.
Si bien es cierto que, como tú bien decías, hay una serie de distintos factores los que tenemos que tener en cuenta para ver cómo llegamos, ¿no? Cómo vivimos esos años de más que afortunadamente no te paran, porque bueno, pues la sociedad va avanzando, evoluciona la medicina, etcétera. Todo este optimismo convive con ese pesimismo quizás en el ámbito más financiero, ¿no? Y ese es un factor absolutamente clave de cara a planificar ese futuro. Sí, claro, tú lo has dicho, es un factor clave porque efectivamente de poco nos sirve tener más años de vida, tener una esperanza de vida más alta o más larga, si vamos a estar angustiados porque no tenemos los medios o no sabemos, mejor dicho, no sabemos cómo prepararnos, porque Eso al final es saber cómo prepararse, que yo creo que es el gran desconocimiento. Hablaba en la introducción de la famosa Silver Economy. Explícanos qué es esto para que la gente entienda que no es solo que se te pone el pelo blanco, sino que hay muchas más, tiene muchas más perspectivas de estudio esto de la Silver Economy. Sí, la Silver Economy es un concepto que se utiliza básicamente para referirse a todas las actividades, servicios, productos creadas para este colectivo más senior, ¿no? No solamente está enfocado en necesidades básicas como puede ser la salud o la vivienda, sino que abarca otro espectro mucho más amplio como puede ser el ocio, el aprendizaje, el reinventarse en ese momento, y todo ello es lo que de alguna manera se ofrece a la sociedad, a este público más senior, porque casi que empieza una segunda etapa de la vida, ¿no? Es una etapa nueva y la sociedad tiene que adaptarse para poder ofrecer soluciones, productos, servicios, actividades a ese público. Para que los que nos ven y nos escuchan se hagan una idea, cuando hablamos de público senior, ¿a partir de qué edad aprox estamos hablando? ¿De la jubilación o antes? No sé, a ver, esto es como un poco sensible, ¿no? Porque el concepto senior es verdad que muchas veces se interpreta como personas muy mayores, pero la Silver Economy precisamente lo que busca es romper un poco con ese estereotipo. Hablamos de personas senior quizás a partir de 55 años, no del momento de jubilación que suele ser un poco más adelante, pero no es un concepto negativo, sino que realmente para nosotros, o creo que como se mira también a nivel social, es que a partir de ese momento ya hay que prepararse para otra nueva etapa. Uh-huh. Vale, y ¿por qué para esa nueva etapa tenemos que preocuparnos no solamente de la salud, que evidentemente es clave, porque si no tenemos salud, pues poco vamos a hacer, pero por qué es tan importante el abordaje desde ese enfoque multidisciplinar que decía yo en la introducción, sobre todo para no quedarnos cojos, para no llegar a ese momento y decir, esto de, ay madre, si hace 10 años hubiera yo pensado en esto? Sí, efectivamente, la salud es un factor absolutamente fundamental, porque como tu estado físico sin duda va a marcar mucho cómo afrontes tú esa etapa posterior, ¿no? Pero no lo podemos dejar solo ahí, porque hay otra serie de pilares como puede ser el bienestar mental, el equilibrio financiero o incluso la autonomía, que te marcan también el cómo vas a vivir en ese momento, con lo cual todo eso requiere de una planificación, es decir, no podemos pensar solamente en estar bien físicamente, que es vital, es fundamental, sino que hay que verlo también desde esos otros pilares, podemos llamarlo, ¿no? Y de hecho, cuando decimos que el 85%, el 86% de los españoles dicen que saben cómo pueden influir sobre su envejecimiento, destacan esos 4, ¿no? En primer lugar, la salud física, en segundo lugar, la estabilidad financiera, con lo cual ya vemos que es un pilar fundamental, luego el bienestar mental y por último la autonomía, que también es algo que lo valoran muchísimo. Y ya entrando un poco más en detalle en el estudio y en los resultados que habéis obtenido, hablando ya de España, ¿cuáles son los resultados que más destacarías? ¿Por sorprendentes? ¿Por realistas? No sé, ¿qué más destacas de todos los resultados que habéis obtenido, pero en concreto en España? Porque es verdad, luego hablaremos de otros países, pero bueno, ¿cuál es nuestra realidad? A ver, pues en España, como comentaba al principio, yo creo que el titular principal es que tenemos una visión optimista sobre la longevidad y sobre esa etapa que empieza tras la jubilación. Empezamos bien, entonces. Empezamos bien. Yo creo que además es muy cultural, ¿no? Ese optimismo que tenemos. Pero esto de alguna manera choca frontalmente con un dato muy importante, que es que tan solo el 22% de los españoles ahorran actualmente de cara a la jubilación. Y el 82% es que no saben lo que tienen que ahorrar, o sea, no ahorran lo suficiente de cara a la jubilación, con lo cual ahí vemos que hay una falta de concienciación, de educación financiera, que al final eso va a impactar directamente
en esa etapa de jubilación, porque como decíamos, te puedes encontrar muy bien físicamente, pero si de repente no tienes esa estabilidad financiera que te permita ser autónomo, tomar tus propias decisiones, la libertad que se respira, ¿no? O que muchas veces la gente piensa en la jubilación llega ese momento de libertad, realmente no vas a poder vivirlo como te hubiese gustado vivirlo. Claro, pero es que yo te digo hablar de ahorrar. Ya no solo que ahora cada vez es más difícil ahorrar por el tema del poder adquisitivo, que es distinto, pero es que no tenemos educación. Yo de lo que me di cuenta es que yo cuando te escucho pienso en mí, digo, bueno, yo ahorro lo que puedo, pero es verdad es que a mí nadie me ha enseñado. Entonces, claro, estamos hablando de un público senior, pero tendríamos que estar pensando casi más en los junior ahora también, ¿no? Porque al final, claro, si llega el momento en el que tendrías que haber ahorrado, nunca es tarde, ¿no? Dicen, pero sí. Bueno, cuanto antes empieces mejor. Pero es verdad que nos falta mucha educación en este sentido. No sé tú si lo percibes así y casi que es como, uy, dinero, qué miedo. Entonces no hablo de ello y no pasa. O sea, no ahorro, pero no lo digo y así parece que no pasa. Es como una cuestión ahí entre miedo, una falta de educación y es un problema cultural al final que tenemos en España. Completamente. Es un problema cultural y de hecho nosotros ponemos siempre sobre la mesa que la educación y la concienciación financiera, económica, es algo absolutamente vital que debe de enseñarse pues incluso en los colegios, porque al final el objetivo es lo que tú dices, ¿no? El objetivo no es llegar a un momento de tu vida en el que te agobie el pensar si tendré o no una buena situación financiera una vez que llegue la jubilación. El objetivo es que seamos conscientes de que cuanto antes empecemos a ahorrar, aunque sea poco, esa constancia realmente nos va a llevar a la situación futura que queremos, ¿no? Efectivamente, como tú bien dices, nunca es tarde, pero sí que consideramos que aquí hay una responsabilidad a nivel pues, de las instituciones públicas, de las empresas privadas, de poner al servicio de todos los ciudadanos, pero sobre todo con un foco en los niños para que desde pequeñitos sepan de gestión financiera, vehículos e instrumentos que les permita saber cómo planificarse a futuro. Comentaba antes que en España somos cortoplacistas y ese es el problema, ¿no? O sea, este optimismo también nos lleva muchas veces a resolver las situaciones que tenemos en el momento. Y es normal, o sea, ante una necesidad económica del momento tiendes a ser cortoplacista. Pero eso no quita que tengas también una visión un poco a futuro y que te permita poco a poco, dentro de tu realidad y de tus posibilidades, ir ahorrando para en el futuro vivir la vida como siempre lo has imaginado, ¿no? Y hablando de otros países, no sé cómo de diferentes somos los españoles, lo mismo en otros países no son tan optimistas ni tan cortoplacistas, entonces empiezan a ahorrar, o directamente es que en otros países sí que tienen esa educación financiera que nosotros no tenemos. ¿Qué habéis visto en el estudio con respecto a esos? Son 11 países, incluida España, ¿no? Sí, entonces, en esos otros 10 países, ¿qué es lo que habéis visto en el estudio? Fundamentalmente es lo que tú comentas, ¿vale? Si nos fijamos, por ejemplo, en Países Bajos o en Bélgica, ellos sí tienen una cultura financiera mucho más arraigada y desde mucho antes comienzan a planificar ese futuro, ¿no? El índice de bienestar financiero en España está por debajo de la media, es de un 4,4 sobre 10. La media es un 4,7, la diferencia no es mucha, pero es verdad que hay países que están mucho más avanzados que nosotros. Entonces, quizás como tú decías, no son tan optimistas, pero sí que tienen un concepto mucho más de planificación a medio, largo, o sea, a corto, medio y largo plazo. Vale, pues vamos a seguir con los resultados de los españoles. Ya nos ha quedado claro que somos optimistas, fantástico. El optimismo ante la vida siempre es mejor ser optimista que pesimista. También nos has dicho alrededor del 58% se sienten preparados. ¿Qué papel juega la salud física, mental y emocional, vamos a entenderlo todo como salud, en esa percepción de preparación, para ver un poco si realmente estamos tan preparados como nos pensamos? A ver, sin duda, esos tres ámbitos juegan un papel fundamental en cómo tú proyectas el futuro, ¿no? En cómo tú, en tus ganas de vivir a futuro. Si tú no te encuentras bien desde un punto de vista físico, emocional o mental, lógicamente tu estado de ánimo va a ser tal que no pensar en el futuro no va a ser realmente lo que más te interese. Por darte un dato, en este sentido, en el índice de bienestar mental en España está en un 7,1 sobre 10, o sea, es bastante positivo, con lo cual aquí los datos sí que vuelven a decirnos que los españoles en ese sentido somos optimistas, y yo creo que sí que hay un enfoque en cuidar esa salud física, mental y emocional, ¿no? Entonces, ese punto es interesante y eso para mí es como la base fundamental para poder mirar al futuro con ganas, con ganas de vivir esa longevidad.
Bueno, al final, claro, cuando uno se encuentra bien, como que le ve sentido a seguir aquí, pero si no, pues para estar sufriendo, ¿no? Para que prolongar esta agonía. Mucha gente lo mismo nos está viendo, nos está escuchando y dice, pero ¿para qué quiero yo vivir más años? Entonces, vamos a venderle un poco esto de la longevidad a la gente que nos escucha, porque es verdad que hay mucha gente que dice, pero si la típica frase está de una vida bien vivida no necesita más años de vida, estas cosas, pero oye, yo sí quiero vivir más años. Entonces, ¿qué oportunidades, desde todos los puntos de vista, punto de vista social, personal, laboral, qué oportunidades nos brinda esto de poder vivir más años? Vamos a ver si le encontramos sentido a esto, porque si no muchos dirán, para estar estando el mundo como está, ¿para qué quiero yo estar aquí más tiempo? No, sin duda siempre hay alguna buena razón por la que vivir más, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer y muchos ámbitos en los que se sigue aportando a pesar de tener una edad, ¿no? A pesar de que haya llegado la jubilación. Por ejemplo, el punto de vista del aprendizaje. Seguro que tú también conoces casos de personas que quizás llevan toda su vida desempeñando el mismo tipo de trabajo, pero que te han comentado alguna vez, yo ojalá pudiese, ¿no? Llega el momento de la jubilación y a lo mejor es ese momento de emprendimiento. Uh-huh. Que también se tienen que dar unas circunstancias, pero es esa curiosidad por seguir haciendo algo diferente a lo que venía haciendo hasta ahora, ¿no? Por otro lado, en el ámbito personal, ¿cuántas veces no escuchamos no tengo tiempo para nada? Y quizás en el momento de la jubilación es cuando ha llegado el momento de disfrutar más de esa parte personal, de ese momento de ocio, de los viajes, de estar más con tu familia, etcétera, ¿no? Y desde un punto de vista social es que las personas que han trabajado durante tantos años siempre tienen mucho que aportar. Si me voy a lo mejor a algún tipo de ejemplo, nos ocurre muchas veces perdón, que hay personas que en ese momento, por ejemplo, dedican tiempo a un voluntariado, siguen aportando a la sociedad, con lo cual yo creo que sí que hay razones para seguir disfrutando de la vida, porque siempre podemos aportar mucho a pesar de que seamos más senior. Y luego también estoy pensando en cuanto a oportunidades laborales, evidentemente pues habrá gente que no quiera trabajar más años de los que legalmente está obligado a trabajar o necesita trabajar y punto. Pero también hay mucha gente, y estoy pensando, yo que sé, en profesores o en profesiones que son muy vocacionales, sobre todo pienso en la enseñanza, y es que yo todos los profesores que conozco, es que no conozco a ninguno que se quiera jubilar, que quiera dejar de dar clase. Y además creo que es una de las profesiones en las que el conocimiento está muy bien, pero la experiencia es un grado importantísimo. Entonces también no tenemos esa oportunidad, porque a veces incluso casi vemos el trabajo como un castigo. Sí. No, hay gente que yo me incluyo, yo disfruto muchísimo de mi trabajo. Hay cosas que no me gustan hacer la liquidación trimestral de autónomo, no me gusta, pero hay cosas que me encantan. Entonces también el que se abra esa oportunidad de seguir haciendo algo que te gusta más tiempo. Sí, sin duda. Y además, como tú bien dices, en esas profesiones que son tan vocacionales, yo creo que aunque sobre el papel te jubiles, nunca dejas de aportar y siempre puedes seguir, pues eso, un profesor enseñando, aportando conocimiento, o sea, que efectivamente, independientemente de que no sean profesiones muy vocacionales, es que siempre tenemos algo que aportar a la sociedad y que enseñar a los que vienen detrás. Esa es la realidad. Totalmente. Justo hace unos días entrevisté a Juan Antonio Madrid, que es un cronobiólogo, es una eminencia en su ámbito. Él siempre dice, yo ya estoy jubilado, pero luego empieza y dice, no, pues mira, estoy en este grupo de investigación, además dirijo no sé cuántas tesis, además no sé qué. Y dices, claro, pero es que te gusta tanto lo que haces, claro. Al final que dejarlo también es como un poco echarte a perder, ¿no? Si es como tu talento, tu expertise, no sé. Y en caso de que lo que has estado haciendo tanto tiempo ya no te guste seguir haciéndolo, es el momento de emprender de alguna manera. O sea, que eso también es una oportunidad. El volver a estudiar, que mucha gente que siempre dice o no he podido estudiar en su momento, puedo estudiar ahora, o volver a estudiar algo que quieras. Sin duda, sí. Por oportunidades hay, justo. Efectivamente. Vale, ahora vamos, Rocío, al otro lado. Vamos a ver qué retos, por no utilizar una palabra muy negativa, pero bueno, es verdad que todo esto implica una serie de retos que también hay que tener en cuenta. O sea, esto de tener una esperanza de vida, que además es verdad que ahora parece como que se ha estabilizado un poco, pero parece que no para de crecer, y en España además tenemos una esperanza de vida muy alta.
qué retos supone esto y un poco a todos los niveles, no solo para el individuo, sino en general, para el mundo de la empresa, a nivel institucional, social, estructuras de todo tipo. O sea, qué retos nos plantea, pues eso, el que vivimos cada vez más años. Sí, sin duda. El reto es muy ambicioso y sobre todo porque, como comentamos, al final hay muchos protagonistas en este sentido, ¿no? Hay un reto personal, que es también tu responsabilidad, el garantizar que de alguna manera cuidas tu salud emocional, física, etcétera. También el que planificas tu futuro para evitar cualquier tipo de estrés provocado por ese desequilibrio financiero que puedas tener. Pero luego hay retos que también impactan directamente en las instituciones públicas, ¿no? Que tienen que preparar planes adecuados, pues a nivel de salud, a nivel de planes sociales, etcétera, para este público más senior que cada vez va a ser más grande, más amplio, ¿no? Y por supuesto las empresas privadas también tienen que aportar en ese sentido a la sociedad. Y si vamos, por ejemplo, al sector financiero, ¿no? Nosotros de alguna manera somos responsables también, no solamente de ofrecer herramientas para que sepan planificar, sino también de ofrecer soluciones que les ayuden y que se adapten a la necesidad de cada uno, porque cada uno tiene una necesidad completamente diferente y cada uno quiere vivir esa etapa de su vida de una manera completamente diferente, con lo cual, de alguna manera, todos tenemos una responsabilidad para abordar todos los retos que nos plantea esta nueva etapa. Y sobre todo, que eso también lo hablábamos antes de empezar a grabar, el adaptar, ¿no? Ese lenguaje o todas esas herramientas, el facilitar, que también por eso estamos aquí sentadas hoy, el facilitar que a la gente, a los destinatarios de esas herramientas, ayudas, formación, etcétera, les llegue toda la información, porque si no, se queda en el ámbito con el ámbito del diseño, en la planificación, pero luego no llega al público final. Entonces eso también es una responsabilidad, porque claro, vamos cumpliendo años y ahora sobre todo me viene a la cabeza todo el tema de los nativos digitales contra no nativos digitales, que parece que esto que es un enfrentamiento. No, o sea, nadie ha nacido siendo un nativo digital, lo que pasa que las personas más jóvenes quizá tenemos más capacidad o más habilidad a la hora de coger rápido cómo funciona todo, incluso a nosotras ya, a mí por lo menos hay cosas que ya como que me van costando. Imagínate una persona que tiene ahora 65, 70 años, o sea que también es adaptar no solo el producto en sí, sino la forma en que se lo cuentas a la persona para la que va dirigido, porque si no se queda ahí en el limbo. Eso, y además fíjate, el ejemplo que has puesto es muy interesante porque en este caso podemos darle la vuelta, ¿no? Siempre se ha pensado que todo el tema de planificación financiera va dirigido a personas más mayores. Y ese es el error, ¿no? O sea, los nativos digitales son niños que van evolucionando y a los mayores les cuesta más adaptarse a ese mundo más digital. Sin embargo, la planificación financiera siempre ha sido de la otra manera, entendida de la otra manera. Por tanto, yo creo que en este sentido, como tú bien comentas, es responsabilidad de las instituciones públicas y también de las empresas de simplificar ese lenguaje, hacerlo sencillo para que lo pueda entender un niño. Si lo entiende un niño, lo va a entender un adulto. Entonces, incluso estas personas, esto que como vemos en el estudio, hay una gran masa de la población española que no ahorra lo suficiente y seguramente sea por desconocimiento. Si lo puede entender un niño, lo va a entender una persona más adulta, con lo cual simplificar ese lenguaje nos va a ayudar a todos y de hecho nos va a hacer crecer en positivo como sociedad, porque vamos a estar más preparados para ese momento. No, y me quedo con una cosa que has dicho, que es toda la razón. Que uno sea nativo digital, vamos a entrecomillarlo mucho, no quiere decir que sepa hacer cálculo, que sepa planificar, que sepa organizar, porque o sea, yo, claro, en la universidad trabajo con adolescentes jóvenes y sí, mucha resolución en cosas, pues eso, el TikTok y el no sé qué, pero eso no es una tabla de Excel o no es hacer unos cálculos, una planificación y un plan de ahorro, ni te cuento, claro, es que con 20 años no se te ocurre lo del ahorro. Justo, y además es el problema, ¿no? El plan de ahorro con 20 años es que, bueno, no piensa en, no, esto mis padres, seguramente mis padres tengan algo, o sea que... Vale, Rocío, otro de los datos que he visto en el estudio de National Nederlanden que me llama mucho la atención es que solo el 22% de los españoles sabe cuánto necesita ahorrar. Bueno, esto es el 22% de esta tercera ola. Estáis a punto de sacar una cuarta ola con nuevos resultados, nueva información, pero bueno, no creo que la cifra vaya a mejorar mucho, quizá incluso peor un poco. Entonces, repito, 22% de los españoles sabe cuánto necesita ahorrar para mantener su nivel de vida en la jubilación. Claro, esto es dramático, porque casi 80% de los españoles no tenemos ni idea, y me voy a incluir, porque yo aquí no juzgo a nadie, y me incluyo, yo soy la primera. Sí que tengo un plan de pensiones ahí
Bueno, entonces ya eres del 20% que Sí, tiene un pero plan no de tengo ni pensiones. idea de si cuando llegue el momento ese plan de pensiones me va a servir para algo o no. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Porque claro, esto ya son palabras mayores, o sea, no saber Sí. cuánto necesitamos ahorrar. Lo mismo ahora estamos gastando más de lo que deberíamos o no, o estamos ahorrando muchísimo y viviendo ahora súper ajustados y no necesitamos ir tan apretados ahora pensando en ese futuro. Entonces, ¿qué hacemos con esto? A ver, yo creo que el problema fundamental que hay vuelve a ser el tema de la concienciación, ¿no? De la concienciación y educación financiera, porque si realmente fuésemos conscientes de que ahorrando o de que no ahorrando ahora lo suficiente nos vamos a encontrar en una situación complicada a la hora de la jubilación, seguramente que pondríamos pies a tierra y diríamos, oye, vamos a empezar cuanto antes porque realmente desconocemos si lo que tenemos va a ser suficiente para vivir en ese momento, ¿no? El dato es dramático, como dices, y te sumo otros dos datos que también son sensibles, ¿no? Tú eres una de este 20% que complementa sus ahorros con un plan de pensiones, ¿no? Y luego hay un 36% que también tiene algún producto de ahorro individual. Pero poco más. Entonces, claro, al final lo dejas todo un poco en manos de las pensiones públicas, del ahorro que puedas ir haciendo, pero que si realmente no está bien estructurado, desconoces si va a poder llegar a la jubilación como tú querrías, ¿no? Por eso para nosotros es tan importante que, primero, se conozca, haya educación y segundo, que una vez que tú decidas tener algún tipo de ahorro a futuro, sea con un asesoramiento que realmente no te vendan cualquier producto porque vale para todo, sino que te puedan hacer un producto, te puedan ofrecer una solución que se adapte a lo que tú necesitas y a lo que tú quieres ahorrar de cara al futuro. Ahora vamos a hablar de productos, pero mira, te voy a explicar yo el truqui que tengo y tú me dices si está bien este razonamiento que hago yo o no. Yo, por un lado, tengo ese plan de pensiones que está ahí, bueno, cada mes va X dinero a ese plan de pensiones, pero luego yo tengo como mi bolsita de ahorro. Uh-huh. ¿Por qué hago esto? Porque de repente, yo qué sé, se rompe algo en casa o tienes que hacer frente a un pago inesperado. Claro, si solamente tienes como una bolsita de ahorro, esto es como mi esquema mental, lo mismo otra persona tiene otra forma de organizar, pero a mí sí que me ha resultado muy fácil no tocar ese ahorro para el largo plazo. Eso es. Y sí tener un ahorro ahora para ese medio plazo y para los imprevistos, porque también hay que tener en cuenta que en la vida, lamentablemente, tenemos imprevistos que hay que hacer frente económicamente sin necesidad o intentando lo más posible no tocar eso que vamos ahorrando, porque si no, si vamos volviendo a cero cada vez que tenemos un imprevisto, lo mismo llevas toda tu vida ahorrando, pero si no has pensado, ¿no?, en ese medio plazo y largo plazo, lo mismo llegas a la jubilación y estás sin nada. Eso es. ¿Cómo lo ves? Lo que haces lo haces muy bien, ¿no? Quizás podrías valorar algún otro tipo de producto más allá de los planes de pensiones, ¿no? Hay productos de ahorro que podrían ayudarte a incrementar ese ahorro futuro. Eso es una decisión muy personal, ¿no? Pero sí que es cierto que tener esa huchita, como tú dices, para imprevisto es algo fundamental, porque lo que hemos visto en el estudio que hemos hecho en National Nederlanden es que el 82% de los españoles no ahorran lo suficiente. Y el 50% solamente podrían sobrevivir, económicamente hablando, durante 3 meses con los ahorros que tienen ahora mismo. Con lo cual, es una situación muy delicada. Son solo 3 meses. O sea, que es verdad que el imprevisto que te puede venir puede ser mayor o menor. Pero sí que es cierto que tienes que tener parte del ahorro disponible por si hay algún tipo de imprevisto. Entonces, sí, siempre es recomendable tener un ahorro que no se toque y que realmente vaya enfocado en la jubilación y otro ahorro que quizás puedas disponibilizar en caso de necesidad o de imprevisto. Uh-huh. Pues lo estás haciendo. Me quedo más tranquila. Vale, pues Rocío, vamos ya a entrar, ¿no?, a meter las manos en la masa, nunca mejor dicho, y vamos a ver qué podemos hacer. Ya hemos visto como la parte teórica, hemos repasado un poco los resultados de vuestro estudio, pero vamos a ver qué podemos hacer. Claro, aquí cuanto antes mejor. Entonces, ¿a qué edad deberíamos empezar a planificar nuestra jubilación? Y esto es importante también. Te lanzo la pregunta, claro, yo sé que voy a tener una pensión de jubilación y obviamente eso está ahí, pero ¿cómo puedo saber yo qué pensión de jubilación voy a tener? Porque también en función de eso y en función de cómo yo quiera vivir, luego ya decidiré qué productos o qué opciones tengo, ¿no?, que son más interesantes para mí para complementar esa pensión. Pero claro, lo primero es saber, si puedo saber, que digo yo que sí, cómo va a ser mi pensión en función de lo que he cotizado.
Sí, sí. Pues mira, Hanna, eso es bastante sencillo. Nosotros, por ejemplo, en nuestra propia página web, en la página web de National Nederlanden, encuentras un simulador en el que tú metes una serie de datos y directamente te dice la pensión que va a percibir. Este dato es muy interesante porque en base a eso tú ya decides si necesitas algún producto que complemente esa pensión que vas a recibir, la pensión pública que te corresponde, o si quizás con esa pensión consideras que para cómo quieres tú vivir a partir de la jubilación, es suficiente. O sea que eso es muy sencillo. Así es que te animo a hoy mismo que te metas y hagas una simulación. En cuanto a cuándo es el mejor momento, nosotros siempre decimos que desde el momento en el que empiezas en el mercado laboral, porque en ese momento es cuando más sencillo va a ser para ti. Independientemente de que la cantidad que puedas ahorrar sea poca, lo interesante es la constancia. Si tú empiezas a ahorrar desde muy temprano, te va a costar mucho menos porque el ahorro va a estar diferido en muchísimos más años, ¿no? El estudio lo que nos dice es que la media de edad más o menos está en unos 37 años. Tiene cierto sentido, ¿no? Aquí lo que ocurre es que hasta ese momento has tenido otras prioridades, quizás no has sido tan consciente de esa necesidad de planificar, o no haya tanto conocimiento, o lo veas como lejano. Entonces, los 37 años es la edad media que hemos constatado según el estudio, que es en la que se empieza a planificar, pero nosotros recomendamos que desde el momento en el que empieza en el mercado laboral. Es cierto que a un chico joven o una chica joven de 25 años recién salido de la carrera le dices que empiece a ahorrar desde ya y está pensando en otras cosas, ¿no? Pero es interesante que por lo menos tengan ese ruido alrededor de la importancia de empezar a ahorrar cuanto antes. Me ha encantado lo que has dicho de lo importante es la constancia, porque sí, aquí que hablamos mucho de estilo de vida saludable, al final la base de todo hábito de estilo de vida saludable no es la intensidad que a veces pensamos, no, pues eso, me apunto al gimnasio, entonces me compro toda la ropa, me compro 200 pares de zapatillas, todos los dispositivos, todo, pero claro, si a las 2 semanas se te pasa la pasión por el gimnasio, no has hecho nada y no has creado un hábito. Sin embargo, la constancia es no tanto intensidad, sino esa repetición. Y al final, si lo piensas también, claro, la vida laboral, y ahora que ya no somos de lo de un trabajo para toda la vida, ahora vamos cambiando y ahora soy autónoma, ahora trabajo por cuenta ajena, entonces claro, no siempre percibes no siempre tienes los mismos ingresos, entonces claro, pues habrá momentos en la vida en que puedas ahorrar más, otros que puedas ahorrar menos, pero la clave no es tener ese hábito de que de todos los meses a ser posible puedas ahorrar algo. Mucho o poco, lo que puedas. Eso es. Eso para nosotros es fundamental y es lo que siempre transmitimos a todo el que nos pregunta, ¿no? Y me he quedado antes pensando con el tema de la educación financiera, ya nos ha quedado claro que aquí es una asignatura pendiente, pero bueno, para los que sean padres, madres con hijos pequeños, adolescentes, ¿cómo les podemos inculcar? O sea, yo no soy madre, pero bueno, tengo sobrinos, tengo compañeros de clase que son muy jóvenes. ¿Cómo se les puede inculcar esa educación financiera? Porque al final es que con el dinero es como entre vergüenza, miedo, parece además que como querer ganar dinero y querer tener una buena situación económica es casi como feo. A mí me ha costado mucho el decir abiertamente, no, es que yo trabajo por dinero, no soy una ONG. Entonces, es verdad que, no sé si en otros países en los que habéis hecho el estudio tienen esta relación un poco así como conflictiva, incluso con el dinero, que yo creo que está en la base de esa educación, que al final es como feo hablar de dinero y no. Es que, además de que lo necesitamos, es que, como decíamos, es que forma parte de los pilares básicos de cara a una vida longeva que vamos a tener, ¿no? Entonces, hablar de dinero en ese sentido, porque no hablamos de dinero, sino que hablamos de planificarnos económicamente, primero debería de ser asignatura obligatoria en los colegios, ¿no? Creo que sería muy interesante. Y sobre todo porque ahí ya empieza a normalizar hablar de educación financiera, hablar de planificación, hablar de ahorro. Empieza ya a normalizarlo. Y a partir de ahí creo que en casa también es importante, ¿no? Porque todo el mundo tiene que planificar el dinero de su casa, todo el mundo tiene que saber si puedo gastar X o Y en la compra, en el ocio, en salir. O sea, que es que la planificación existe, el problema es que es cortoplacista. Entonces, para mí es la educación como asignatura obligatoria para normalizarlo y para que ya ese conocimiento empiece desde que son pequeños, y luego que es algo normal el planificar financieramente a presente, pero también a largo plazo. Y esto es apreciación mía personal, pero ¿a ti no te parece que como cada vez manejamos menos efectivo,
¿no? Como que encima esa educación financiera es como todavía más volátil, porque es como que no pasa por tus manos, y lo dice una persona que no lleva efectivo en la cartera. O sea, Sí, de nuevo, no estoy juzgando a nadie, al contrario, es que acabo de caer y decir, claro, pero es que si no tienes al final ese contacto que había, yo me acuerdo, ¿no? Antes cuando te mandaba tu madre a comprar cualquier cosa, te daba el dinero, Justo. oye, ¿y las vueltas? Sí, sí, sí. Ahora es como, plas, plas, voy con la tarjeta, ni siquiera tarjetas, que ya pagas con esto, con el móvil. Entonces, ¿a ti no te parece? Ya te digo, esto es una percepción mía, pero es como que todavía tenemos esa menor conciencia con el gasto, con el ahorro, porque como que no pasa por las manos, entonces no es tan tangible como antes. Sí, 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 completamente. Eso es cierto y creo que nos pasa a muchos, ¿no? Incluso esa sensación de querer comprar algo con dinero en efectivo y decir a tu hijo, ¿no? No es que no llevo dinero, y decirte, pero si tienes la tarjeta. O sea, que realmente ellos saben que hay dinero, pero no son capaces de cuantificar. Si mucho o poco saben que hay algo. Entonces, efectivamente, es como más complejo hacerle entender el dinero que hay y cómo se distribuye, ¿no? Porque parece que no tiene fin. Que a veces parece magia, ¿no? Porque Sí. la nómina llega al banco, del banco pasa a otro banco, a lo que sea que yo pague, pero no pasa por mí. Entonces es como una cosa, Sí, sí, sí. está el dinero por ahí purulando, pero por ti no pasa. Antes nos has dicho que sí que hay países en los que esta educación financiera está mucho más presente desde la infancia, pero no sé si con el estudio que habéis hecho y en todos los países en los que opera el grupo, si hay alguna buena práctica que digas, oye, pues mira, esto que hacen aquí o en estos países sí podría ser interesante, obviamente con lo que supone un cambio estructural, en fin, que es más un soñar que otra cosa, pero bueno, sí que es una buena práctica que podría ser interesante que a futuro se estudiara en, pues por ejemplo, como en España, que no tenemos esas prácticas. Algo que hayáis detectado que es una práctica muy buena y sobre todo que es muy útil para la gente. Sí. Desde el punto de vista financiero sí que hay buenas prácticas en otros países, como puede ser, por ejemplo, Países Bajos o incluso en Rumanía, que es que la pensión pública lo complementan con otro producto de ahorro, que muchas veces es otro plan de pensiones privado, o pueden ser cualquier otro instrumento de ahorro, ¿no? Y esto es muy positivo porque de esta manera consiguen planificar a mayor escala, ¿no? De alguna manera ahorrar más de cara a esa jubilación. Y como ves, fíjate, esto empieza desde que empiezan a trabajar, o sea que es que desde el principio, desde que entran en el mercado laboral, como hemos comentado antes, ¿no? Y eso está absolutamente normalizado, es que es casi obligatorio, ¿no? Casi, bueno, es lo normal por allí, ¿no? También en otros países lo que se promueve mucho es el aprendizaje continuo, de manera que aunque tú llegues a tu edad de jubilación, hayas podido reciclarte, te vayas más a esa línea de aprendizaje que decíamos, ¿no? Y también lo que hemos visto es, por ejemplo, que hay muchos proyectos de vivienda colaborativa y comunitaria, y eso también es muy interesante porque hablábamos al principio de ese bienestar emocional, ¿no? Y la soledad es una de las cosas que más afecta en este sentido, con lo cual esa vida en comunidad ayuda mucho a tener un equilibrio emocional. Eso es una de las claves de la longevidad. Mira que yo Sí. estoy todo el día leyendo estudios, libros, escuchando científicos, y en lo único en lo que se ponen de acuerdo es que si hay algo que acelera el envejecimiento en todos los sentidos, físico, mental, emocional, es, por un lado, el no tener sentido de propósito, o sea, ya no sentir que eres útil para nada ni para nadie, y ese sentimiento de soledad no deseado. Y es una de las cosas que más acelera el envejecimiento, porque al final, claro, si no tienes un círculo social fuerte, no eres útil para nadie realmente, no eres necesario para nadie, y al final todos necesitamos sentir que nuestra vida tiene un propósito, que no tiene que ser una cosa muy elevada. Sí, sí, Puede sí. ser el cuidar de alguien, el hacer un voluntariado X, pero sí que es verdad que en eso coinciden todos, y mira que estoy harta ya, harta no, que me gusta mucho, pero es verdad que leo muchísimo, escucho muchísimos expertos, y ya sea del campo científico o más humanista, todos coinciden en eso, en la necesidad, o sea que realmente para vivir más con buena calidad de vida, toda la parte física, salud física es importante, obvio, pero que esa parte mental de círculo social, de contacto social, de propósito es esencial, que sin eso puedes tener una salud de hierro que no. Sí, y nosotros también lo hemos constatado en el estudio que hemos realizado, que es uno de los factores clave y sobre todo porque al final en España somos un país que nos gusta mucho vivir en comunidad y estar con la gente de alrededor, con la familia, con los amigos, etcétera, con lo cual eso es un factor también determinante. Nosotros también lo corroboramos. Claro, y hablando de salud mental, yo que hablo mucho de sueño,
una cosa que quita el sueño es el estrés financiero. Eso necesariamente. Además, yo soy autónoma, me lo quita por 2. Yo creo que mi pelo blanco, yo creo que es desde que soy autónoma, tengo el pelo mucho más blanco. Pero fuera de broma, sí que es verdad que el estrés financiero, tanto porque tengamos estrés por la situación actual como incluso personas que sí que tengan esta visión más previsora de prepararse, pero que ahora mismo no tienen la capacidad. Entonces, ¿cómo habéis visto vosotros, a raíz de los resultados del estudio, que impacta ese estrés financiero? Es que al final es la pescadilla que se muerde la cola. Un estrés financiero que no me permite vivir bien, trabajar bien, estar bien ahora. Pues ¿cómo voy a ahorrar yo ahora pensando en mañana si hoy estoy agobiado porque no llego a fin de mes? Es que al final también es... Ahora mismo hay gente con una situación muy complicada. Entonces esto también entiendo que lo habréis visto o se habrá dejado ver en el estudio. Sí, completamente. Nosotros hemos visto que el estrés financiero tiene un impacto muy profundo y muy negativo sobre la salud mental. Como tú bien dices, ¿no? Plantearte si no sabes si vas a poder afrontar tu vida en los próximos años, eso te genera una inestabilidad que al final puedes estar fantástico de salud, puedes sentir, estar bien en tu conjunto, pero ese estrés, esa ansiedad que te genera el no saber si voy a poder, hace mucha mella en la salud mental, hace mucha mella. Estoy leyendo aquí, es que claro, como tengo todos los datos del estudio, es que hay cosas que me fascinan. Por ejemplo, hay un dato que es que el 80% de los españoles entendemos la jubilación como una etapa de libertad y nuevas oportunidades. Sí. Este dato es como divertido, ¿no? Porque es muy esperanzador, porque claro, si yo pienso en, bueno, no te digo a mis tías, abuelas, abuelos, etcétera, pero claro, era como, la jubilación era como, bueno, esto ya es el principio del fin, la cara B, llámalo como quieras, pero esto, la vuelta al jamón, que también dicen ahora, pero es como... parecía que después de la jubilación ya era prepararse para el final, pero no había nada. Sí. Y es verdad que me pareció muy curioso leer que tantas personas, tantos españoles, entendemos esta etapa como una etapa de oportunidad, como una etapa más, no como el principio del fin. No, para nada. Y de hecho, como decía, ¿no? El 80% lo perciben como una etapa de libertad. Es decir, yo creo que después de tantas décadas trabajando, de manera... Y los hijos que ya se han ido de casa, que no solo el trabajo esclaviza. Justo. Si tienes hijos, los hijos que se han ido de casa, o sea, que de repente te empiezas a quitar cosas de la mochila, ¿no? Y empiezas a sentir esa libertad. Y luego el 70%, que este dato también me parece muy interesante, lo ven como una etapa llena de oportunidades. Entonces, aquí volvemos a ese optimismo de los españoles, ¿no? Y esas oportunidades van muy dirigidas a eso, al aprendizaje, al emprendimiento, a disfrutar más del día a día, al ocio, a viajar, etcétera. O sea que esos dos datos son los que al final nos hacen de alguna manera decir, oye, lo vemos como un momento positivo, no hagamos que el estrés financiero nos chafe esa positividad, ¿no? Y por eso siempre buscamos el equilibrio entre todas las partes. Sí, y yo creo que también que es que ya llega un punto que te relajas. Yo lo veo ahora, por ejemplo, en mis padres, sobre todo en mi madre, y yo veo como que se ha relajado y es como que te das cuenta de que no todo es tan dramático, o sea, incluso las drama queen, que yo digo a mi madre que es una drama queen, yo soy igual, pero dices, pues no es para tanto, prácticamente todo en esta vida tiene solución y como en ese momento ya en el que te relajas, yo creo que, y creo que suele coincidir con esa, ¿no? En torno a esas décadas, a los 65, 70, como que ya empieza todo... No es que te dé igual, pero que le das la importancia justa a las cosas. Y eso también es algo que podemos empezar a aprender cuando somos más jóvenes, no solo a prepararnos para la jubilación, sino también ese de bajarle un poquito la intensidad a la cosa, que tampoco es para tanto, y así se vive mejor. Y posiblemente también ese bajar el pie del acelerador, ¿no? Sea porque de alguna manera quita un poco de importancia a cosas que quizá antes tenían mucha importancia, pero también porque tiene esa sensación de tener todo en equilibrio, todo bajo control, ¿no? Y entonces eso es positivo. Pues vamos a ahora sí ver herramientas concretas, y además de las que proponéis vosotros en National Nederlanden. Y además, no solo, Rocío, si te parece, vamos a hacer como un poco panorámica, no vamos a empezar directamente con el público más senior, sino que vamos a empezar con otras opciones que tenemos antes. Ya hemos hablado como lo más básico, que es el plan de pensiones, pero ya me has dicho que hay muchas otras cosas que yo desconozco. Entonces, ¿qué herramientas? Y sobre todo también es por ser consciente de que hay muchas herramientas. Que esto al final es lo bueno, que hay muchas opciones y sobre todo... que podemos adaptar a cada etapa de la vida y a las circunstancias de cada uno. Entonces, ¿qué hay?
Explícame, y esto sí, o sea, como para un niño de 5 años, porque desconocimiento total. A ver, en National Nederlanden el objetivo que hemos tenido siempre, el compromiso también, ha sido diseñar una serie de soluciones que puedan dar respuesta a las distintas etapas y necesidades particulares de cada cliente, ¿vale? Eso para nosotros es fundamental. Hoy estamos hablando no solo de un tema financiero, sino también de un tema de cuidado, ¿vale? Y por eso los productos o las soluciones que ofrecemos no solamente son de ahorro, sino que también tenemos soluciones que cuidan del cliente, ¿no? Por ejemplo, hay un producto que tenemos que muy enfocado a cuidar de nuestros clientes, que es Contigo Senior, un producto dirigido a mayores de 55 años y que tiene una serie de coberturas de salud, pero también tiene acompañamiento en caso de que te ocurra algo o cobertura en caso de accidente. Con lo cual, no todo es ahorro. Eso es una solución para cuidarte, ¿vale? Luego tenemos soluciones como pueden ser los planes crecientes SIAL, los planes SIAL, que son muy interesantes porque te ayudan a generar un ahorro poco a poco, año a año, y además llegado un momento, en la quinta anualidad, empiezas a disfrutar de ventajas fiscales, con lo cual sigues combinando garantía con rentabilidad y encima tienes ventajas fiscales, con lo cual es también un producto que nosotros, según las necesidades de los clientes, ponemos sobre la mesa, ¿no? Hay otra serie de soluciones como por ejemplo Plan Salud más Vida, que volvemos otra vez a esas coberturas que no es todo financiero, sino que es un producto que tiene cobertura médica y de vida y además que hay que nos ofrece coberturas adaptadas a la necesidad de cada cliente, o sea que también puedes ver cuál es qué cobertura es la que más te interesa a ti, ¿no? Hay muchas soluciones en el mercado y que lo importante es saber cuál es tu necesidad y a partir de ahí que elijas cuál es el mejor producto para ti. Vale, pues me dejas en bandeja que te pregunte, porque ¿cuál es mi necesidad? Pues yo soy una profesional autónoma, como muchas personas además de las que me escuchan y me ven. Soy autónoma y te soy sincera, Rocío, muchas veces cuando yo escucho pues eso, soluciones, opciones, posibilidades, tal, yo digo, pero esto no está pensado para una persona que es autónoma. Incluso lo del ahorro, yo no sé cuánto voy a facturar. Puedo hacerme una idea por los años anteriores, por los ejercicios anteriores, pero yo no tengo una regularidad como la puede tener una persona que tiene nómina. Entonces, claro, ¿qué puede hacer una persona como yo que no tiene ni idea de lo que va a ingresar un año? Y luego encima, bueno, no voy a empezar aquí a llorarte, pero ya sabes las quejas de los autónomos, que yo pago el IVA pero todavía no he cobrado, en fin, que planificar y ser un poco organizado financieramente hablando cuando tienes esos desbarajustes de caja por causas ajenas a ti es complicado. Entonces, no sé si habéis pensado también en los autónomos, porque claro, somos los grandes sufridores. Es que incluso cuando vas a pedir, yo qué sé, cualquier cosa a un banco, y autónomo, ya te miran como, eres autónomo. Es como, vale, vamos a ver que lo tengas todo bien. Entonces, sí. ¿Qué hacemos los autónomos? Porque es que es una realidad, cada vez somos menos, pero todavía aguantamos. Entonces, ¿qué podemos hacer? A ver, como autónoma que eres, Hanna, tienes que sentirte también orgullosa porque es que soy absolutamente fundamentales. O sea, Juana de Arco, sí, sí. Sin duda, sin duda. Nosotros en National Nederlanden sí que tenemos soluciones adaptadas a los autónomos. Y en concreto, en ahorro, tenemos un plan de pensiones de empleo simplificado que os permite, ¿no? Es un instrumento de ahorro a largo plazo que tiene ventajas fiscales más generosas que otros productos de ahorro individual. Y esto es muy interesante para vosotros, ¿no? Además, tú decías, no sé lo que voy a ingresar cada mes. Bueno, pues las aportaciones que realizas se desgravan en el IRPF con un límite superior al de otros sistemas. Con lo cual, todavía hay esperanza, Hanna. Hay productos pensados para los autónomos y que creemos que hay que ponerlo un poco más fácil, y eso es verdad. Sobre todo la flexibilidad, porque claro, al final, esto es casi Hanna for President, pero es verdad, es que a nosotros se nos exige cierto una flexibilidad que es verdad que no es tan fácil encontrar, no ya en los productos de la empresa privada, que es mucho más flexible, sino ya es más de tipo estatal, lo voy a dejar ahí, pero bueno, que es verdad que si nos ponéis la vida, nos hacéis la vida más fácil a los autónomos, es de agradecer, porque al final es que ese estrés financiero, es que me encantaría ver un estudio de
la factura que le pasa a un autónomo es estrés financiero. Y yo no tengo empleados a mi cargo, pero claro, imagínate las personas que saben que de ellos dependen familias. E insisto que soy un colectivo fundamental, o sea que es que es responsabilidad de las empresas también diseñar soluciones que se adapten a vuestra realidad. Pues Rocío, ya me ha quedado claro que yo no lo tengo que dar todo por perdido como trabajadora autónoma. En absoluto. Me ha quedado claro que con 20, con 30 años ya es momento para empezar. Bueno, cuando nos incorporemos al mercado laboral, mejor. Eso es. Es un buen momento para empezar a pensar en esa vida senior, pero para cerrar, ¿qué mensaje le podemos dar a una persona que está en los 50 y pico, 60, ve cada vez más cerca el momento de la jubilación? Lo mismo, hasta ahora no se ha preocupado por su bienestar financiero y se da cuenta, o lo mismo piensa que es demasiado tarde. ¿Qué recomendación? ¿Sabes? Yo siempre pregunto, vale, ¿por dónde empiezo? ¿No? Si yo me pongo en casa y digo, ¿por dónde empiezo después de todo lo que me ha contado Rocío? Una persona que está en esas circunstancias, ¿qué puede hacer? Lo más importante es que nunca es tarde para empezar. A pesar de que puedas estar ya en 58, 60 años y que quizás no te hayas tomado tan en serio esta planificación, lo importante es empezar. Si bien es cierto que quizás la capacidad de ahorro que va a tener es un poco inferior, quizás, y que el tiempo también es menos, pero siempre se pueden ofrecer soluciones adaptadas a esa necesidad. Nosotros en National Nederlanden lo hacemos así. Al final, el objetivo que tenemos nosotros como compañía en estos casos es, independientemente de la edad de nuestro cliente, hay que buscar la solución que se adapte a su necesidad. Y si esta persona tiene 60 años y no ha conseguido tener un ahorro constante durante los años previos, no pasa nada. Vamos a ponernos a ello y tendremos una solución adaptada a esa necesidad concreta. O sea, que para mí, Hanna, nunca es tarde, cuanto antes mejor, y que no nos olvidemos que la longevidad al final se ve impactada por muchos factores, entre ellos la estabilidad financiera, pero no nos olvidemos de la salud física, emocional, porque son absolutamente indispensables. Pues me quedo con esa frase porque es verdad que cuando hablamos de longevidad nos vamos rápido a lo físico, ¿no? A pues eso, a que no me duelen las articulaciones, a tener un buen, yo qué sé, ser autónomo. Pero es verdad que si financieramente las cosas no acompañan, pues eso, podemos tener una salud de hierro que va a ser muy difícil que podamos disfrutar de esos años de más que yo creo que todos vamos a disfrutar, porque afortunadamente la esperanza de vida sigue creciendo. Así que te agradezco muchísimo, Rocío, este rato. Sobre todo te agradezco que hayas aterrizado mucho conceptos que son complejos para gente como yo, que no tenemos ninguna educación financiera. Y yo, claro, como a partir de los 40 ya le he empezado a ver las orejas al lobo, entonces es cuando he dicho, quizá, Hanna, es momento de que te plantees alguna cosa un poco más elaborada de que lo que estabas haciendo ahora. Así que te agradezco mucho el trabajo que hacéis, sobre todo eso, para que no se nos olvide que el bienestar tiene muchas patas y que no solamente es el bienestar físico. Así que gracias infinitas, Rocío, y gracias a National Nederlanden por apoyar este programa y por apoyar mi trabajo. Gracias. Muchas gracias a ti, Hanna. Un placer. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Recuerda que este contenido tiene únicamente fines divulgativos, informativos y de entretenimiento. La información de este podcast y los materiales que comparto en mis redes sociales y en mi página web en ningún caso sustituyen el consejo de un médico o de un profesional cualificado. Tampoco sustituyen un diagnóstico o un tratamiento. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y que confían en mí para ayudarles a transmitir su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a ser entrevistados en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido que vas a encontrar en este programa, en mi web y en mis redes sociales que haya sido patrocinado, irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente y, por supuesto, recuerda ir a todas las plataformas de reproducción de audio y también a YouTube para suscribirte y dejar tus reseñas. Gracias por estar al otro lado y hasta el próximo episodio.